Bueno, la intención de esta mañana es poder generar una plataforma, poder generar un espacio, una introducción para lo que el Señor ha hablado que necesitamos como iglesia estudiar. Dios ha hablado por medio de profecía de que necesitamos invertir este tiempo en entender y comprender los evangelios. Es por eso que lo que voy a hacer hoy es explicar algo que no es una prédica, ¿de acuerdo? No es una prédica. Permítame traer el día de hoy al pastor que está aquí los días miércoles, los días de estudio bíblico. Entonces, esto es una clase, ¿de acuerdo? Es una clase. Así que voy a tratar de ser lo más didáctico posible, de manera que lo que voy a explicar pueda atraerlo a usted a venir el día miércoles, puesto que lo que voy a hablar durante todos estos miércoles gira alrededor de esto, de los evangelios. Y hay diferentes puntos de vista en la narrativa biográfica. Como son diferentes, tienen que encontrar un punto medio en el que tengan que tener una armonía en ciertas cosas acertadas y en ciertas cosas desacertadas, pero llegar a unificar el evangelio, que desde ya evangelio significa buenas nuevas y narran la vida de Jesús. Dentro de una metodología de gestión de proyectos, por ejemplo, PMI o Prince2, si usted está involucrado laboralmente dentro de desarrollo de software, de ingeniería, de manufactura, dentro de construcción, de medio ambiente, de marketing, de manejo de eventos, lo más seguro es que usted está acostumbrado a utilizar PMIs. Pero si usted está, por ejemplo, dentro del área gubernamental, dentro del sector público, dentro de bancas, dentro de finanzas, tal vez la metodología más tradicional que usted utiliza es el Prince2 o el Prince2. Estas dos metodologías de estudio o de análisis preliminar de gestión de proyectos tienen algo en común que es muy sencillo de aplicar. Es el análisis preliminar, el diagnóstico de un proyecto. Cuando uno va a hacer el diagnóstico de un proyecto a lo que se va a enfrentar, estas metodologías dicen que es necesario responder 4 preguntas. Las 4 preguntas son el qué, el dónde, el cuándo y el cómo. Permítame darle un ejemplo. ¿Qué vamos a construir? Vamos a construir un hospital, perfecto. ¿Dónde? Aquí en la esquina. ¿Cuándo? Dentro de un año. ¿Cómo? Con materiales prefabricados. Entonces, con la premisa de que lo que vamos a construir es un hospital en la esquina, dentro de un año, con materiales prefabricados, podemos afrontar el proyecto. La intención de esta mañana es hacer exactamente lo mismo con respecto al evangelio y lo que enseña el evangelio. Explicar el qué, el dónde, el cuándo y el cómo. Son 4 puntos. Entonces, como esta es una clase, yo quiero rogarle con todo el corazón que usted pueda prestarme atención. Le prometo no exceder los 45, 50 minutos exagerando. Pero antes de comenzar, ¿me acompaña a orar? Señor, precioso Padre, Espíritu Santo, que lo que hoy vayamos a estudiar, que lo que hoy vayamos a revisar pueda traernos entendimiento. Espíritu Santo, haz que todas estas palabras tengan una cabida, y lo que para ti es sencillo, Señor, haz que sea sencillo para nosotros. Puesto que muchas veces, Señor, lo sencillo de tu corazón para nosotros se ha convertido en complicado. Pero tú eres tan perfecto que has planteado tu palabra de una forma entendible que hace sabio al necio. Señor, corremos a clamar por ti para sabiduría y poder comprender aquellas cosas, Señor, que tú has plasmado. Revélanos, muéstranos, dirígenos. Espíritu Santo, haz tu obra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, amén. La primera pregunta es el qué. ¿Qué enseñan los evangelios? Bueno, los evangelios lo que enseñan es sencillo: la vida de Jesús. Y eso vamos a hablar, la vida de Jesús. La segunda pregunta tal vez es un poco más compleja, porque a pesar de que enseñan la vida de Jesús, es
donde lo enseñan. Y donde lo enseñan, en realidad deberíamos utilizar una herramienta que estoy seguro que usted lo tiene en la parte de atrás de su Biblia. Y es un mapa. Permítame traerle este mapa a colación. Este es el mapa de Israel en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, Israel estaba dividida en dos áreas principalmente: el reino del norte, que se lo conoce como Galilea, y el reino del sur, que se lo conoce como Judea. Entre Judea y Galilea existía un espacio complicado que su nombre es Samaria. Usted, cuando lea el Evangelio, va a encontrar muchas veces este principio de los samaritanos, que los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Es por eso que aquel judío que vivía en Judea, si necesitaba ir a Galilea o regresar a Judea, intentaba no pasar de manera recta como sería lo natural, y daba el lujo de darse una gran vuelta por el río Jordán con tal de no entrar a Samaria. Judea y Galilea son importantes, puesto que en Judea se encuentran dos regiones cruciales en la vida de Jesús. La primera de ellas es Jerusalén, que está aquí, este cuadrado rojo. Jerusalén y Belén. Belén es donde Jesús nació, y Jerusalén es donde Jesús murió. ¿Será importante dónde nació y dónde murió? Por supuesto que sí. ¿Por qué es importante Galilea? Porque Galilea es la región donde Jesús vivió. Es más, permítame hacer un zoom a este lugar de Galilea. Aunque, ¿sabe? Uno atrás, por favor, uno atrás. Esos dos lugares tenían recursos naturales, entre ellos era acceso a agua. La región del sur tiene algo que se llama el Mar Muerto. Y el norte, en una explosión de creatividad allá en Galilea, en una explosión de ingenio, lo llamaron el Mar de Galilea. Y los dos están unidos por este río, que es el río Jordán. En el Mar de Galilea sucedieron un montón de cosas. Ahora sí, permítame hacer zoom a este lugar que se llama Mar de Galilea. En este mapa procuré buscar uno que tenga ciertos relieves y muestre cierta topografía. Si se da cuenta, regiones como Nazaret, como Canaán, están en lugares montañosos, en lugares mucho más altos. En cambio, todas las demás poblaciones están cerca de lo que se conoce como el Mar de Galilea. Es por eso que cuando Jesús, que vivió en Nazaret, por eso se lo llamaba Jesús de Nazaret, cuando busca a sus discípulos, no los busca por esta región. Él dice, en la Biblia dice que Él descendió. ¿De dónde descendió? Pues de las montañas donde Él vivía. El Mar de Galilea en la Biblia tiene muchos nombres. Por ejemplo, si usted revisa el Antiguo Testamento, allá por Números capítulo 34, usted va a encontrar el Mar de Cineret. Es el mismo Mar de Galilea, solo que con otro nombre. Lo que pasa es que los escritores nombran este gran lago como el Mar de Galilea con distintos nombres dependiendo de dónde está uno ingresando. Usted va a encontrar, por ejemplo, si revisa Lucas capítulo 5, que lo llaman el lago de Genesaret. ¿Qué es el lago de Genesaret? Es el mismo Mar de Galilea. Ahí donde Jesús sanó a muchos enfermos y donde tienen un café buenísimo. ¿No? Okay. Dime que estás conmigo, por lo menos ríete de un chiste malo. Si usted revisa Juan capítulo 6, usted va a encontrar un lugar que se llama Mar de Tiberias. Ese es el lugar donde Jesús multiplicó los panes. ¿Dónde es el Mar de Tiberias? Es el mismo Mar de Galilea. Todo pasó en ese lugar. Todo pasó en este sitio. Capernaum, Magdala, Tiberias. Mire, Magdala es interesante. Es una ciudad que se encuentra justo en el Mar de Galilea, de donde viene María Magdalena. Aquí es donde usted dice, Por ejemplo, en esta región es un lugar que se llama Gadara, donde estaba el endemoniado gadareno. Claro, porque en la historia, en la narrativa, Jesús estaba en Tiberias, donde multiplicó los panes y ya hizo cruzar este lugar para llegar a Gadara, a toda esta región. Todo se mueve, todo gira alrededor de esto. Esta es la región donde ocurren todos los eventos. ¿Qué enseñan? ¿Dónde le enseñan? Tercera pregunta: ¿cuándo lo enseñaron? Ok, aquí empieza a ponerse un poquito más complicado los evangelios, porque los evangelios tienen un espacio de escritura más o menos entre ellos de 10 años.
O sea, cuando Mateo escribió su evangelio, 10 años después escribió el otro, 10 años después escribió el otro. Y miren, que no fue escrito esto inmediatamente después de que Jesús murió. Se cree y se calcula que Jesús muere más o menos a sus 33 años. Por eso está el 33 después de Cristo. Pero mire, ya estamos 33 años. 33 años después. 33 años después. El 65 después de Cristo, el 68 después de Cristo, aparece un hombre que va a escribir el primer evangelio. Y el primer evangelio es el evangelio de Marcos. Marcos escribe el primero de todos los evangelios con un objetivo. El objetivo era evangelizar a los romanos. 7 años después de Marcos, 7 años después, se levanta Mateo. Que Mateo sí era un discípulo de Jesús. Y Mateo escribe el segundo evangelio para evangelizar, pero esta vez a los judíos. 10 años después se levanta Lucas. Y Lucas escribe su evangelio entre el 80 y el 90 después de Cristo para evangelizar a los griegos. Y 10 años después aparece Juan entre el 90 y el 110 después de Cristo para evangelizar a la iglesia. Miren, y eso está sumamente interesante porque uno podría decir, ¿y por qué entonces está ordenado primero Mateo y después Marcos, después Lucas? ¿No sería más lógico que primero pongamos a Marcos, que ha sido el primer evangelio, y luego a Mateo? Bueno, los que armaron el canon de la Biblia decidieron poner primero a Mateo porque es mucho más fácil y mucho más amigable la lectura que uno puede tener del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, puesto que después de haber leído en extenso el Antiguo Testamento, Mateo arranca con una línea genealógica de Jesús que es muy fácil hacer la conexión, a diferencia de Marcos, que no hace eso. Es por eso que los que ordenan el canon bíblico disponen poner primero a Mateo, después poner a Marcos, y bueno, después escribió Lucas, entonces entra Lucas, y después el último de los evangelios escritos termina siendo Juan, y ponen a Juan. Si hasta aquí estamos bien, dime, ¿estamos bien? ¿Sí estamos? No repito nada, ¿estamos bien hasta acá? Ok. El detalle está aquí. Entre los 4 evangelios que tenemos que tener claro en nuestra mente que no existe una relación de tiempo entre los capítulos. No hay una relación tiempo-capítulo. No funciona de esa manera. Por ende, cuando uno se enfrenta a este tipo de libros, no son una cronología. No hay que tomarlo de una manera cronológica. Me explico. ¿Qué le parece si comenzamos con el primero de los 4 evangelios? El primero escrito es el evangelio de Marcos. Preste muchísima atención a lo que va a pasar en la pantalla a partir de este momento. Simplemente yo hablaré, usted vea la pantalla. El evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. Del capítulo 1 hasta el capítulo 10, Marcos narra lo que pasó en 3 años. El ministerio público de Jesús. Del capítulo 11 al capítulo 15 narra lo que pasó en una semana. Y el capítulo 16, el último capítulo, narra lo que pasó en un solo día. No hay una relación. O sea, 3 años, una semana, un solo día. En Mateo tiene 28 capítulos. El capítulo 1 al capítulo 4 narra 30 años. En 4 capítulos lo resume 30 años. Del capítulo 5 al capítulo 20 narra lo que pasó en 3 años. Del 21 al 27 cuenta una semana. Y el 28 narra lo que pasó en un solo día. En el evangelio de Lucas pasa algo parecido, puesto que en el evangelio de Lucas, que tiene 24 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 2 resume 30 años. Ahí usted va a encontrar el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, varios episodios de su niñez. Del capítulo 3 al capítulo 19 habla de los 3 años del ministerio de Jesús. Ahí cubre las enseñanzas, los milagros, las parábolas. Tiene un enfoque muy marcado con lo que Jesús hacía camino a Jerusalén. Del capítulo 20 al capítulo 23 habla de lo que sucedió en una semana, lo que conocemos como la Semana Santa. Y el capítulo 24 habla de un solo día, donde se resume la resurrección.
Estos tres primeros libros, Mateo, Marcos y Lucas, se los conoce como los evangelios sinópticos. ¿Cómo qué? ¿Evangelios qué? ¿Por qué? Porque estos son libros que van casi paralelos y es muy fácil encontrar la similitud. Pero cuando estamos en esa perfección en la cual 30 años está muy bien, 3 años, una semana, eso está muy parecido, está difícil de perdernos, aparece el buen Juan. Y Juan no es un evangelio sinóptico. Juan lo que hace es tomar los primeros 12 capítulos y en 12 capítulos resumir 3 años. En los siguientes 5 capítulos va a resumir un solo día. Y los siguientes 4 capítulos, 3 días que van a resumir la pasión de Jesús. Es un evangelio completamente diferente. Entonces, cuando uno va a abocarse prácticamente a revisar el esquema de los evangelios, necesita, siguiente, tratar de cruzar todo esto. Tratar de juntar los 30 años por aquí, los 3 años aquí, el un día y las 3 semanas por acá. Y tienes que tener la habilidad de poder mezclar todo esto para comprender la armonía que pueden tener entre ellos. ¿Qué enseñan? ¿Dónde enseñan? ¿Cuándo lo enseñan? Ahora es cómo se enseñan los evangelios. Al ser escritos en tiempos diferentes, por personas diferentes, cada evangelio se escribe desde un punto de vista diferente. Entonces uno tiene 4 puntos de vista diferentes que tienen que inclinarse a una unidad, pero no son uniformes. Acompáñenme en esto. Mire, empecemos por el primero de todos, el evangelio de Marcos. Pregunto, ¿estamos bien hasta acá? Si estamos bien, dime, ¿estamos bien? Ok. Empecemos con el primero de todos. Empecemos con Marcos, escrito del 65 al 68 después de Cristo, con el destino de los romanos. Pregunta sencilla de examen, iglesia. ¿Qué se llama el escritor del evangelio de Marcos? ¿Otra vez? ¿Qué se llama el escritor del evangelio de Marcos? Más o menos. Su nombre completo es Juan Marcos. Juan Marcos, ese es el escritor. Ahora permítame contarle un poquito de quién escribió el evangelio de Juan Marcos. Muchos comentaristas coinciden en que Juan Marcos, para empezar, era bastante joven, puesto que este es el único evangelio que narra una historia interesante. La historia que está narrada en Marcos cuenta sobre un joven que era bastante rico, tenía mucho dinero, tenía muchas posesiones. Y el detalle es que él se acerca, este joven se acerca donde Jesús le dice: Jesús, quiero seguirte, ¿qué tengo que hacer para seguirte? ¿Cuántos conocen la historia del joven rico? Ok, estoy obligado a contarla. Guarda la ley de Dios, procura portarte bien. Y él le dice: pero Señor, eso he hecho toda mi vida. Bueno, solamente te falta una cosa. ¿Qué cosa, Señor? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. La Biblia dice, específicamente el libro de Marcos, que este joven se fue muy triste. Pero no se fue muy triste porque no puedo seguir a Jesús. Se fue muy triste porque tenía muchas cosas. Él se fue triste porque él sabía que el proceso de cumplir lo que Jesús le había dicho iba a ser muy largo. Él tenía muchas posesiones, tenía muchas cosas. No podía seguir a Jesús en ese momento y dejarlo todo. Necesitaba el proceso de liquidar todo lo que tenía. Es muy posible que ese joven rico sea el mismo Juan Marcos. ¿Por qué? Porque nadie más lo cuenta, solamente él. ¿Cómo podría tener esa información Juan Marcos si no fuera él el que sabía que ese joven había estado triste? Ahora, Juan Marcos narra también una historia muy interesante, la historia de un hombre que estaba pelado. Marcos capítulo 14, versos 50 al 52. Está justo en esta etapa narrando lo que pasó con Jesús en el Getsemaní cuando vienen a tomarlo preso. Y dice el verso 50: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Había un joven que estaba siguiendo a Jesús con una sábana, y cuando todo el mundo empieza a escapar, a él le jalan la sábana, ¡pum!, y estaba pelado y se escapa pelado. Nadie más cuenta esto. Mateo no lo cuenta, Lucas no lo cuenta, peor Juan.
¿Cómo sabía Juan Marcos lo que había pasado? Conclusión de muchos estudiosos: es muy posible que Juan Marcos haya sido ese joven tan rico que vendió todo lo que tenía, dejó a los pobres, que solo se quedó con una sábana, y con una sábana para cubrirse empezaba a seguir a Jesús. Muy probable. Diga conmigo esto. Mire, levante sus dos manitas y diga: puede ser. Puede ser. Yo elijo creer. Elijo creer porque me gusta la historia interesante. Pero este joven que siguió a Jesús, que tenía dinero, también aparece en la historia de la iglesia. La Biblia dice que un día Pedro se levanta. Cheque este detalle. Un día Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y habla con denuedo la palabra de Dios. Y después de hablar la palabra de Dios, se convierte en 3,000. Rodri, de la noche a la mañana, 3,000 convertidos. La iglesia revienta. Y entonces ese revuelo provoca que traten de buscar a Pedro para meterlo a la cárcel, y lo meten a la cárcel. Herodes hace eso. Herodes pone preso a Pedro. Entonces la iglesia se reúne en una casa, que ojo que tenía que ser una casa bastante grande para reunir a tanta gente. Y la iglesia empieza a orar porque Dios liberte a Pedro. Señor, no puede ser posible que tu siervo esté en la cárcel. Haz un milagro. Y la casa donde sucede esto es la casa de una mujer llamada María. María, que tenía una casa grande donde albergaba toda la casa, era una mujer rica. ¿Y sabes quién era su hijo? Juan Marcos. Mira lo que dice la Biblia, Hechos capítulo 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Por qué? Porque yo ya le dije, Marcos posiblemente era un chico que tenía mucho dinero. Ese era Marcos. Ahora se pone interesante porque Pedro llega a la casa y golpea la puerta. Y sale una muchacha. ¿Se acuerdan qué se llama la muchacha? Esa, tú sabes, yo sabía que la iglesia lee la Biblia. Sale Rode y hay un escándalo, ¿no? El verso 13. Pero cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ok, Juan Marcos es el hijo de la dueña de casa. Y tú sabes la historia. La gente dice: no, ¿cómo va a ser Pedro? Más bien sigamos orando por Pedro para que sea libertado. Pero entra Pedro. Ahora quiero que te pongas en los pies de Juan Marcos. Juan Marcos está impactado porque Juan Marcos sabe quién es Pedro. Pedro es épico. Pedro es uno de los héroes de la fe. Y este Pedro está en la casa de su mamá. Y él está libre porque hemos estado orando por él. Es muy posible que ahí Juan Marcos tuvo un clic con Pedro. Hubo una conexión con Pedro. Pedro está en mi casa. Miren, la cosa se pone tan buena allá en Jerusalén, pero tan buena allá en Jerusalén, que de esa casa de María deciden llevar el evangelio a toda la región de Israel. Y se juntan dos personas. Uno se llama Bernabé y el otro se llama Pablo. Y Pablo y Bernabé dicen: es necesario que más personas se enteren de esta buena noticia. Tienes razón. Planifiquemos un viaje para abrir más iglesias. Es lo que se conoce en la Biblia como el primer viaje misionero. ¿Estamos bien hasta aquí? Si estamos bien, dime: estamos bien. Si quieres que repita algo del pastor, repítalo. Lo voy a repetir con 1000 amores. Fíjate que esto no es una predica, es una clase. Así son las clases de los miércoles acá. Y Bernabé y Pablo, que en este momento se llamaba Saulo, deciden salir de viaje. ¿Y a quién crees que se llevan como amigo? A Marcos. Mira lo que dice el verso 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el primer viaje misionero del dúo dinámico de la Biblia. O sea, el Batman y Robin de la Biblia están ahí. Ahora, Bernabé es uno de los tantos discípulos de Jesús. No es de los 12, pero sí de los muchos que estuvo con Jesús cara a cara. En esta travesía, en este viaje, cuando ya están por ciertos lugares más complejos, algo pasa con Marcos. Que Marcos
le da medio que mamitis, ¿no? Qué bonita era la congre en la casa de mi mamá. Todo cómodo, todo bonito, y aquí le estamos sufriendo. La congre era bien cool. ¿Saben? Creo que voy a volver a la congre. Eso pasó. Eso pasó. Mira, se lo digo leyendo. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue en Panfilia. Pero Juan, que su sobrenombre era Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, mire, viajar en esa temporada no era como viajamos ahora, que viajamos y la pasamos bomba. Era una planificación de una logística muy grande, porque los lugares a donde uno tenía que ir era muy difícil acceder a ellos. Entonces, que uno de los tres que iban a hacer el viaje se desanime y diga, me voy, era como, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No sabes cuánto sacrificio estamos llevando a cabo para que se lleve adelante este viaje? La Biblia dice que después del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, Pablo y Bernabé terminan de hacer el viaje y regresan a Jerusalén. ¿Y quién crees que estaba ahí? Claro. Y Bernabé mira a Pablo y le dice, oye Pablo, eso estuvo buenísimo. Pablo dice, Bernabé, deberíamos ir a ver a los hermanos que hemos dejado, porque viajamos mucho. Tienes toda la razón, porque si hay una primera, tiene que haber una segunda. Eso. Arman todo el viaje y Bernabé dice, oye, ¿qué tal si nos llevamos a Marcos una vez más? Y Pablo dice, ¿a ese maricón? No, no dice eso. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pues se nos ha dejado en medio camino? ¿Cómo lo vamos a llevar? Y hay una pelea entre Batman y Robin. Hay una pelea del dúo dinámico por culpa de Marcos. Hechos capítulo 15, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien estar consigo lo que se sabía. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Se rompe el dúo dinámico. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hasta Chipre. No se sabe cómo les fue. Y Pablo escoge a Silas y salió encomendando a los hermanos las gracias del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando las iglesias. Se dividen dos grupos, Pablo y Silas, los famosos, y Bernabé y Juan Marcos. Cualquiera podría decir, aquí hay una pugna y hay un problema en la iglesia, y es real. Pero al final de todo, Marcos y Pablo terminan juntos. Cualquiera diría, mire, présteme atención a esto, présteme atención. Cualquiera diría, oye, qué buen corazón el de Bernabé. Qué corazón perdonador. Un corazón de alguien que da segundas oportunidades. ¿No es verdad? Pero no era tan así. Lo que pasa es que Marco era el sobrino de Bernabé. Ahí es donde dice usted, Colosenses capítulo 4, verso 10. Mira esto. Aristarco, mi compañero de prisiones, les saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Claro. Miren, tome con muchas pinzas lo que voy a decir, ¿de acuerdo? Pero muchos ministerios se dividen por el nepotismo de quienes quieren mantenerlo familiar. Era que lo diga eso, ¿no? Pero muchos ministerios se dividen por el nepotismo de decir, mi hijo tiene que seguir y mi sobrino y todo en familia, porque mi familia desea llamar. Bueno, no funcionaba así la iglesia. Pero mire que al final, cuando Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas, está Marcos a su lado. Ahora, ¿se acuerda lo que le dije? ¿Se acuerda lo que le dije de que Pedro llegó a la casa de María, la madre de Marcos, y posiblemente ahí hubo un clic entre Pedro y Marcos? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda? Muy bien, perfecto. Pues si no lo vuelvo a contar, no tengo ningún problema con eso. Segundo turno es como que no. En el primero es como que Cuando Pedro ya está en prisiones,
mira cómo se expresa de Marcos. Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo. Marcos, mi hijo. Estudiosos de la Biblia coinciden en decir que parecería que Pedro fue aquel que bautizó a Marcos, fue aquel con el que caminaba Pedro. Juan Marcos parece ser el compilador de las historias de Pedro. Juan Marcos parece ser que estaba siempre al lado de Pedro. Pedro lo tenía como su hijo, y Pedro le contaba: un día estábamos con Jesús y él partió el pan y había peces y sobraron 12 cestas, y ahí estaba Marcos anotando y acordándose, imaginándose. Pero en esa circunstancia en la que Pedro está evangelizando, ellos están viviendo en una cultura romana. Y Marcos está con ese deseo de decir: esta buena noticia que Pedro me está contando, yo sé, tal vez le fallé a Pablo, Pablo no me quiere ver, mi tío me lleva a veces por pena, pero Pedro y yo somos amigos y él me cuenta las cosas. Voy a anotarlo, y ¿saben qué? Todos los romanos, todos los de Roma deberían saber lo que está pasando, y que es injusto que Pedro esté en la cárcel. Le escribe a los romanos, y lo que va a utilizar Marco son términos romanos para que los romanos entiendan, porque ese es el contexto de Marcos. El evangelio de Marcos, en realidad, amados hermanos, es un material evangelístico que Marcos escribe para repartirlo a los romanos, para que se enteren lo que Pedro dice. Es eso, son volantes evangelísticos. Miren, los romanos tenían muy claro quiénes eran ellos y cuál era su estatus. Los romanos sabían que ellos tenían un rey, tenían un emperador, y el emperador estaba sobre todos. Jesús, ese es el evangelio de Marcos. Jesús, a pesar de ser el rey, a pesar de ser el Señor de señores, a pesar de ser todo eso, el Hijo de Dios, a diferencia de los emperadores romanos que vienen a ser servidos, lo que Jesús hace es venir a servir a los demás. Para los que esperan un Mesías conquistador, un Mesías tirano, viene un Mesías humilde y un Mesías siervo. Por eso, por eso el enfoque que siempre tiene el evangelio de Marcos es esto: Jesús como siervo. Pero el siguiente es Mateo. Mateo, que fue escrito del 70 al 80. Primero fue escrito Marcos en esta temporada. Muere Marcos, muere Mateo, y el evangelio de Marcos llega a las manos de Mateo. Y Mateo lee esto y dice: esto está espectacular. Es como si Pedro estuviera hablando. Y lo que hace es decir: si yo presento esto a donde me estoy moviendo, que son los judíos. Recuerde quién era Mateo. Mateo era alguien despreciado por los judíos. Su corazón estaba ahí. Si presento esto a los judíos me lo van a tirar en la cabeza. Porque aunque Mateo es un discípulo directo de Jesús, era un personaje no querido porque era un cobrador de impuestos. Y entre el 70 y el 80, lo que hace Mateo es poder escribir un evangelio destinado no a los romanos, sino destinado a su propio pueblo, los judíos. Recuerda cuando Jesús llamó a Mateo, Mateo 9:9. Pasando Jesús por allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y lo siguió. Ahora acuérdese, aquel que estaba sentado en los tributos para cobrar impuestos era un empleado de Roma que trabajaba en contra de su pueblo. Su pueblo no lo quería. Él era despreciado por su pueblo. Entonces, que venga un rabino judío y le diga: ven, sé parte de nosotros, para él era motivo de alegría, era motivo de gozo. Entonces hizo lo que cualquier persona con un buen sueldo haría: hizo una fiesta, porque mi pueblo, alguien de mi pueblo me está aceptando como suyo. Y llamó a todos sus amigos para que vengan a esa fiesta. Pero los amigos que Mateo tenía no eran amigos judíos buenos, tenían otra característica. Mira lo que dice el verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en su casa,
He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino de los enfermos. ¿Sabes por qué Jesús tenía esa reputación? Por culpa de Mateo. Ahora, Mateo es un testigo presencial de todo lo que hizo Jesús. Pero Mateo no puede ir con un Mesías siervo a su pueblo judío. Mateo tiene que aclarar a los judíos de que este Mesías es el rey que todos estamos esperando. Por eso es que Mateo arranca con la genealogía de Jesús. Y aquí se pone interesante el libro de Mateo, porque arranca de esta manera. Preste muchísima atención a lo que está escrito. Libro de la genealogía de Jesucristo. Mire, hijo de David, hijo de Abraham. Lo primero que dice es: Jesús viene de la línea del rey. El verso 17 es más interesante, porque después de dar 16 versículos de hablar y fulano y fulano y fulano, para no perder a nadie de la línea del rey, de la línea de Abraham, para decir él es judío como nosotros y viene de la dinastía de David, dice lo siguiente: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. De David hasta la deportación de Babilonia, 14. De la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Por qué se esfuerza Mateo en decir de aquí hay 14, de aquí hay 14 y de aquí hay 14? Se esfuerza porque teológicamente y culturalmente para el pueblo judío el número 14 está relacionado con el nombre de David. Dentro de la gematría hebrea siguiente, la gematría hebrea son los valores numéricos que se le ha... Bueno, ¿hasta aquí estamos bien? Si estamos bien, estamos bien. Estoy despierto. Ok. Eso, para sacudirse, porque ya... Dentro de la gematría es la asignación de números que se le da al alfabeto hebreo. Se le han asignado estos valores, estos números, y David se escribe de esta manera, con estas letras en hebreo. Cada una representa un número: el 4, el 6 y el 4. En total da 14. Por eso el número 14 para los judíos representa reino, reinado, gobierno. Es la manera en la que Mateo codifica un lenguaje para los judíos, donde les está diciendo que Jesús es el descendiente legítimo de David. Jesús es el cumplimiento de las promesas mesiánicas. En el contexto con la historia redentora, estos 3 periodos claves de nuestra historia, judíos, de Abraham hasta David, ese establecimiento de la promesa mesiánica. De David hasta la deportación de Babilonia, es el reino y la caída de Israel. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, la restauración y el cumplimiento de esa promesa. Israel es Jesús. Es el 14 para destacar a Jesús como el heredero del trono de David, el cumplimiento perfecto del plan de Dios, la culminación de la historia redentora. Jesús es el rey y el Mesías prometido. Todo lo que va a hablar Mateo va a apuntar al reinado de Jesús. Nunca va a hablar a Jesús como un siervo, siempre como un rey. ¿Estamos bien? Ok. El siguiente es Lucas, porque Marcos escribió las historias y las crónicas de Pedro. Mateo da su versión para poder alcanzar a los judíos. Pero Lucas no es discípulo directo de Jesús. Lucas, para empezar, ni siquiera es judío, no es romano. Lucas es griego. Y Lucas es un profesional, es un médico. Escribe este evangelio entre el 80 y el 90 después de Cristo. Y Lucas es un hombre estudiado. Lucas es un hombre con formación. Aunque no era discípulo de Jesús, era discípulo de Pablo. Y lo que hace Lucas, présteme atención acá, lo que hace Lucas es una documentación precisa
de todo lo que había hablado Marcos y de todo lo que había hablado Mateo. Mire cómo arranca su libro. Lucas 1:4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, con muchos no es solamente que hay un Mateo, que hay un Marcos hablando. Hay más personas hablando sobre esto. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿A quién le escribe? ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mire, Lucas no llama a esto un evangelio. Voy a escribir un evangelio, no lo dice así. Lo llama un tratado histórico. Eso es, un tratado histórico organizado. ¿A quién le escribe? A Teófilo. Ok. Es muy posible que dentro de la iglesia exista efectivamente un hombre llamado Teófilo. Ahí está el nombre para su próximo hijo. Es un buen nombre, Teófilo. Pero también puede ser que esté escribiendo a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el nombre Teófilo significa, Teo significa Dios. De ahí viene teología, el estudio de Dios. Teo significa Dios. Y filos es ese amor genuino, amor de amigos, el que ama a Dios. Le escribo esto a todo el que ama a Dios. El que ama a Dios diga: yo le amo. Ok, es para el que ama a Dios. Ya sea para ese individuo o para toda la iglesia, esto está bueno, porque él empieza a ordenar de manera adecuada todo lo que ha investigado. Y luego que termina de escribir el libro de Lucas, escribe un segundo tratado histórico, que es el libro de Hechos. Mire esto. Examen, no se duerma. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál era el primer tratado? ¿Cuál era el primer tratado? Lucas, su tratado histórico. En el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, bla, bla, bla. Ahora te voy a explicar lo que pasó después de eso, porque él es metódico. Ahora, como griego, lo que más quiere es escribirle a los griegos. Los griegos tenían una obsesión. Los griegos estaban obsesionados con la humanidad perfecta, obsesionados con el cuerpo perfecto, obsesionados con el hombre perfecto. Entonces lo que va a hacer Lucas es escribir todo esto con un objetivo: alcanzar al griego para decirle: ¿se acuerdan de ese hombre perfecto? De ese cuerpo impresionante. Ese hombre perfecto ya vino y se llama Jesús. En el evangelio, ahí es donde usted dice: okay. Miren, en el evangelio de Lucas hay frases muy buenas, como por ejemplo frases como: María guardaba esto en su corazón. ¿Cómo puede saber Lucas que María guardaba eso en su corazón? Porque Lucas se sentó con María y le dijo: María, por favor, cuéntame cómo fue. Vino un ángel. ¿Qué color eran sus ojos? No me acuerdo. No, ¿cómo que no me acuerdo? ¿Qué color eran los ojos? Que no me acuerdo. Bueno, está bien. ¿Cuánto medía? Que no me acuerdo, eso hace años. Ay, María, ¿qué más? Y guardaba todo lo que había en su corazón. Lo empezó a enseñar a Lucas. Ahora, estos tres evangelios. Siguiente. Estos tres evangelios son sinópticos. El que muestra a Jesús como rey, el que muestra a Jesús como siervo y el que muestra a Jesús como hombre, que es Lucas. Son sinópticos. Es fácil de poder encontrar una unión con ellos, hasta que aparece Juan. Es fácil hacer un diagrama paralelo de los tres primeros, pero Juan es un caso aparte. Juan es diferente. Juan, que está escrito entre el 90 y el 110 después de Cristo,
A ver, le voy a construir esto de esta manera. Juan es el discípulo más joven que tiene Jesús. Es el pequeño del grupo. Yo sé que usted conoce gran parte de la historia de la iglesia. Lo que le voy a decir tal vez no sea nuevo. Si es nuevo, por favor, présteme atención. Jesús muere el 33 después de Cristo. Y luego aparece Marcos para escribir el primero, del 65 al 68 después de Cristo. Pedro muere el 68 después de Cristo. Muere crucificado cabeza abajo en Roma, porque Marcos quería hablar a los romanos y en Roma lo matan a Pedro. Y un año después, o es más, de ese mismo año, el 68 después de Cristo, Marcos también muere arrastrado por las calles de Alejandría. No hay más Marcos, no hay más Pedro. Entonces sale un Mateo. Y Mateo lanza su libro. Y Mateo muere el 80 después de Cristo, posiblemente crucificado en España. No hay más Mateo. Pero luego aparece este griego, Lucas, que escucha hablar a Pablo y habla lo que aprende de Pablo. Pero el 68 después de Cristo, Pablo muere decapitado en Roma. Y luego Lucas muere el 90 después de Cristo. 2 años después muere colgado en un olivo en Grecia, según la tradición. El único que queda vivo, el único que queda vivo de la tanda es Juan. Y Juan va a escribir el Evangelio. Juan escribe las cartas primera, segunda, tercera de Juan entre el 90 y el 95 después de Cristo. El Apocalipsis lo escribe el 95 y 96 después de Cristo. Juan ya está viejito, bien viejito, porque Juan murió entre el 90 y el 110. No lo mataron, murió por viejo. Es el único de los 12 que queda. No hay más. No existe otro. Y Juan lee Marcos, lee Mateo, lee Lucas y dice: un ratito. Yo les voy a contar mi versión, porque que yo me acuerde, no fue tanto así. Miren, el Evangelio de Juan es esto: es un viejito sentado narrándole cómo fue a sus nietos, cómo fue en la guerra del Chaco. Yo cuando fui a la guerra del Chaco, y te cuenta cosas así como que wow, ¿no? Que tal vez no fueron tan wow, pero al viejito hay que escucharle. Eso es el Evangelio de Juan. Hay cosas, perdóneme, por favor, les suplico, no me apedree, ni me diga falso profeta, ni falso maestro por lo que voy a decir, por favor. Pero hay cosas bien chistosas, que si uno lo ve desde una perspectiva de un viejito hablando, es como que wow, ¿qué hay ahí en el corazón? Por ejemplo, ¿se acuerdan que Juan es el discípulo amado? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Quién crees que lo dice? Juan. Mateo no dice que él era el discípulo amado. Marcos no dice que era el discípulo amado. Lucas peor. Pero Juan dice: ¿y el discípulo amado? ¿Cómo le refutas al viejito? ¿Cómo dale el gusto? Claro. Inchequeable, ¿no? Inchequeable. Juan capítulo 13, verso 23. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba acostado al lado de Jesús. Inchequeable también eso. A este pues hizo señas Simón Pedro, que estaba más allá, para que le preguntara quién era el que iba a hablar. Si alguien sabía el secreto, era Juan, según Juan. El discípulo que Jesús amaba, pues era yo. ¿Quién puede refutarle eso al viejito? Es el único que queda vivo, entiéndeme, es el único que queda vivo. Checa esto, Juan 19. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. No me importa lo que diga Marcos, que todos subieron. No me importa que diga Mateo, que todos se fueron. No me importa lo que dice Lucas. Lucas era griego, Lucas ni estuvo ahí. Yo sí estuve y yo me quedé.
el discípulo que Jesús amaba se quedó. Y dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Inchequeable, inchequeable. O sea, pero ¿quién le va a discutir al viejito que se hizo cargo de la madre de Jesús? La madre de Jesús está muerta. Ni cómo vayas: oye, ¿en serio te recibió en su casa? O sea, hay que creerle. Miren, yo en lo personal elijo creer. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Eso es Juan. ¿No? ¿Ni así te hago reír? Juan 20, verso 2. Checa esto. Jesús acaba de resucitar. Mira esto, mira esto. Esto sí está bueno. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien él amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Checa esto, el versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa que a Pedro y llegó primero al sepulcro. Dato irrelevante, no, pero, o sea, si va a quedar algo escrito, que quede escrito que corría mejor que Pedro. ¿Y quién es el segundo? Francia, digo, Pedro. Así, así. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro. Yo. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Quiero aclarar, tras él. Y entró en el sepulcro. Claro, porque este era un atrabancado, no como el otro, educado, que Jesús amaba. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto por los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Ya les dije que les gané a Pedro. Es que, ¿se acuerdan que les dije alguna vez? Si usted y yo seguimos en esta tierra, es porque Él nos sigue cambiando. Hay cosas que Él sigue perfeccionando hasta el último día que estemos acá. Hey, en Juan todavía había ciertas cositas que tenían que ser perfeccionadas. Habían ciertas cositas que todavía tenían que ser sanadas. Sí, muy hombre de Dios, mucha revelación, pero también un hombre falible como nosotros. Quiero que quede claro que el más rápido en correr de los 12 era yo. Punto. Si uno lee el Evangelio de Juan, es una narración más familiar, porque Juan está hablándole a la iglesia. Juan ya va 70 años haciendo iglesia, 70 años. Y durante estos 70 años, Juan ha luchado contra muchas cosas. Se levantaron judaizantes que decían: Jesús no es Dios. Se levantaron unos gnósticos que decían: Jesús no es Dios. ¿Saben qué? Vengan, hijitos, vengan. ¿Saben qué? Yo les voy a decir una verdad. ¿Saben qué? Jesús sí es Dios. Tan claro que en Juan capítulo 1 dijo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de lo que es hecho, sin Él no existe nada. Y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Que les quede clara una cosa: lo que les voy a contar es para apuntar de que hay un solo Dios y un solo Creador, y su nombre es Jesucristo. Es eso. Miren, siguiente. Cuando usted lea Mateo, es necesario que su mente se vaya a alguien hablando de como rey. Cuando usted lea Marcos, es necesario que su mente se vaya a alguien hablando de Jesús como un siervo. Cuando usted lea Lucas, es necesario que vaya a entender que es alguien tratando de mostrar a Jesús como un hombre. Pero cuando usted vaya a Juan, es necesario que usted vaya a pensar en alguien que esté demostrando que Jesús es Dios. Nuestra mente es una mente falible, y es muy posible que dentro de 2 o 3 semanas, si yo le hiciera esta pregunta a usted, tal vez se olvidara.
Es por eso que regáleme solamente 5 minutos para que nunca se olvide de esto. Y si usted no va a venir los días miércoles a estudiar los evangelios, por lo menos con esta charla, que quede algo en su corazón. Aquí es donde usted dice, acuérdese de esto, por favor. Cuando usted quiera, abra su Biblia. Cuando usted abra su Biblia y abra el libro de Mateo, haga una U en su cabeza y ponga ahí a Mateo. Mateo habla de Jesús como rey. ¿Qué puede ser todo lo contrario a un rey? Un siervo. Y ese es Marcos. Haga eso. ¿Cuál puede ser el paralelo de un siervo, lo más bajo delante de Dios? Un hombre. Y que es todo lo contrario a un hombre que está más alto que todos, es Dios. Para acordarse de qué trata cada evangelio, traga una U. Va a abrir su Biblia en Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Como hombre. Abra su Biblia en Marcos, Mateo, Marcos. Como siervo. No. Eso es tratar de encontrar una armonía en los evangelios. Los evangelios, hermanos amados, es una enciclopedia impresionante. Es una sumatoria completa que muestra cómo es el cuerpo de Cristo. Una unidad compleja, no una uniformidad. El cuerpo de Cristo no tiene que ser uniforme, pero sí unánime. Los evangelios no son uniformes. No todos debemos vestir igual, no todos tienen que tener las mismas experiencias. Aquí está la prueba. Mateo rey, Marcos siervo humilde, Lucas hombre, Juan Dios. Como nosotros somos parte de un cuerpo, riñón, ojo. ¿A qué te pareces tú? ¿A un ojo o a un riñón? Un rompecabezas no se arma si todas las piezas son iguales. Un rompecabezas tiene que tener piezas diferentes. Estas son las piezas diferentes. Un resumen simplemente para cerrar esto. Las 4 preguntas: ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué nos enseñan los evangelios? La vida de Jesús. ¿Dónde enseñan los evangelios? En Judea, en Galilea y en Samaria, donde vivió, donde murió, donde creció y por donde pasó. ¿Cómo lo enseñan? ¿Cuándo lo enseñan? Del 65 después de Cristo al 110 después de Cristo, sin una relación equivalente de tiempo, capítulo. No es una crónica. ¿Cómo lo enseñan? Como una unidad completa, pero sin uniformidad. Hermanos amados, este es mi intento de poder invitarle a usted a que continuemos esta charla el día miércoles, a partir del día miércoles, donde vamos a llevar los evangelios. Mi invitación está hecha para que usted pueda invertir su tiempo en domingos. Y le doy gracias por haber tenido paciencia el día de hoy y poderme acompañar en tratar de armar una armonía entre 4 escritores impresionantes. Gracias por su tiempo.